Vamos a mirar también acá, es importante, lo subrayé porque me parece importante lo que son electrodos primarios y auxiliares. Entonces, para que sepan a qué se refiere, porque el software Symmetric, en el ETAC no tanto, pero en el software Symmetric hace referencia a estos conceptos. Entonces, acá nos indica la norma que la mayoría de los sistemas de puesta a tierra utilizan dos grupos de electrodos de tierra, ¿verdad? Electrodos primarios de puesta a tierra son específicamente diseñados para estos propósitos de puesta a tierra, es decir, el conductor de la malla, el conductor principal de la malla es un electrodo primario. Los electrodos auxiliares de puesta a tierra son electrodos que comprenden varias estructuras metálicas bajo tierra, instaladas para otros propósitos que no son de puesta a tierra, es decir, para propósitos estructurales, digamos las varillas del acero de refuerzo de las fundaciones, es un electrodo auxiliar. Al cualquier elemento, cualquier tubería que se instale, ¿verdad? Bajo tierra y que yo lo utilice como reforzamiento de la malla de tierra, es un electrodo auxiliar. Esos conceptos son muy buenos tenerlos claros porque en el software Symmetric habla básicamente de lo que son electrodos primarios y electrodos auxiliares y permite hacer el cálculo, ¿verdad? Con estos electrodos, cosa que no permite el ETAC. El ETAC no permite incluir dentro de los cálculos ese tipo de electrodo, el Symmetric sí. Piensa que los electrodos auxiliares típicamente se incluyen estructuras metálicas bajo tierra y varillas de refuerzo, de aceros de refuerzo, lo que son las varillas que se utilizan para las fundaciones, que están dentro, embutidas en concreto. Si nosotros conectamos esos electrodos auxiliares a la malla puesta a tierra, estos tienen un efecto de limitar la corriente de falla también, porque es otra ruta. Recuerden que nosotros tenemos un factor SF, que es el factor de división de corriente, y ahí lo que estamos es proporcionando otra ruta, aparte de la malla de puesta a tierra, para el drenaje de esta corriente de falla. Y recuerden que el concreto bajo tierra, o sea, él absorbe humedad, el concreto tiene una propiedad de absorber humedad, y como vamos a ver en las tablas más adelante, el concreto húmedo tiene una resistividad muy baja. Entonces, en algunos casos es beneficioso hacer estas conexiones, solo que hay algunas restricciones. Hay algunas restricciones desde el punto de vista estructural para hacer este tipo de conexiones. Entonces vamos a estudiar ahora los aspectos básicos de diseño de una malla de tierra. Dentro de esos aspectos básicos es de resaltar que el, el área disponible, o sea, el área disponible que tenemos para el diseño juega un papel muy importante para reducir la resistencia de la malla de tierra. Entre mayor área, ¿verdad? Más electrodos horizontales podemos colocar y, por supuesto, esto va a influir directamente en la resistencia de la malla de tierra. Esa es una. Eh, bueno, básicamente, básicamente acá lo que nos indica es que las conexiones a tierra deben ser cortas, o sea, las conexiones a tierra de equipos o de estructuras deben ser la ruta más corta posible que nosotros tengamos desde ese equipo hasta tierra. Es algo que es lógico y que por lo general es un criterio que se tiene bien consolidado, ¿no? Pero aquí la norma lo recuerda. Entonces, pero básicamente es una consideración para el diseño, pero no influye directamente en los cálculos. Pero esto sí influye directamente en los cálculos.
Esto lo mostré yo en la primera clase como un TICS, los TIC finales que di, y esos TIC, fíjense que no salen, que no fueron inventados por mí, esos son TICs que salen directamente de la normativa. Entonces nos indica que un sistema típico de tierra para una subestación incluye o se conforma de conductores 4-0 de cobre desnudo, enterrado entre 0.3 a 0.5 metros. Aquí sí hago la acotación, en la normativa internacional referencial coincide más en 0.5 a 1.5 metros. Entonces, fíjense que esto no es obligatorio, sino que es como una indicación, una orientación que da la norma. Pero lo más recomendable está, se los aclaro, entre 0.5 a 1.5 metros enterrar la malla. Ella puede ir más profunda, por supuesto, pero eso implicaría mayores costos. Ok. Y espaciada de 3 a 7 metros. O sea, esos son las cuadrículas. Cuadrículas de 3x3, de 4x4, 5x5, 6x6, 7x7. Esto es lo típico, ¿verdad? Entonces nos indica también que los conductores, las conexiones en los cruces, ¿verdad? Deben ser adecuadamente o equipotencializados de forma segura, unidos de forma segura. Entre ellos, ¿no? O sea, yo no puedo tener un conductor, o sea, hacer una malla y en los cruces no unirlo. Yo tengo que los cruces de esos conductores donde se forma la cuadrícula, tengo que unirlo, bien sea con soldadura exotérmica, bien sea con conectores atornillados o conectores a compresión. Yo no recomiendo conectores atornillados, aunque la norma lo permite. Si van a usar, utilicen soldadura exotérmica o conectores a compresión. Las barras de tierra pueden ser conectadas, ¿verdad? En las esquinas y en los puntos de unión a lo largo del perímetro. Es lo que se recomienda. ¿Por qué? Porque es allí donde se generan los mayores voltajes de paso y de toque. Y también, recuerden esto, pero con mucha, o sea, recuérdenlo para toda su vida. Las barras de tierra fíjense, deben ser instaladas en los equipos mayores, especialmente cerca de los descargadores de sobretensión, ¿verdad? Y también, en los transformadores. O sea, equipos importantes. Deben colocar las barras de puesta a tierra. Un seccionador que puede ser operado de forma manual, debemos reforzar allí en esos puntos, ¿verdad? Con barras de puesta a tierra. Eso es lo que nos indica la norma en los equipos mayores. Y nos dice que especialmente es cerca de los descargadores de sobretensión. Yo a esto le agrego, por experiencia y por mejores prácticas a nivel mundial, que en los puntos donde existen descargadores de sobretensión, en vez de colocarle una barra de puesta a tierra convencional, una varilla Copperwell convencional, que le coloquemos una barra química. ¿Y esto por qué? Porque la barra química tiene una impedancia, ¿verdad? Favorable para corrientes de alta frecuencia, cosa que no tiene la barra convencional normal. La barra convencional normal tiene un buen desempeño para lo que es baja frecuencia, que es a 50 y 60 Hz, que serían fallas de cortocircuito. Pero ¿qué hacen los descargadores de sobretensión? Drenan a tierra corrientes que son productos de sobretensiones por descargas atmosféricas, y estas sobretensiones tienen alta frecuencia. Entonces allí yo recomiendo colocar barras químicas.
en esos puntos. Ok. Luego tenemos que múltiples conductores de tierra o conductores de amplia, de gran calibre, pueden ser usados donde existan altas concentraciones de corriente. ¿Dónde puede ser esto? Las conexiones de neutro a tierra, de generadores, de banco de capacitores o de transformadores. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, esto es básico, pero es súper importante. Nosotros conectamos una malla de tierra, o sea, hacemos una malla de tierra con conductor 4.0, la principal, como nos indica allí, dependiendo de la importancia de la subestación. Aclaro acá que lo mínimo que permite la norma para las mallas principales es conductor 2.0, pero la recomendación es que lo hagas con 4.0 por cuestiones mecánicas y de corrosión, para que en el tiempo pueda durar más de los 15 años que te duraría un 2.0 y puedas lograr tiempos de vida útil de 25 a 30 años. Por eso que se recomienda el 4.0. Pero, ¿qué pasa? Vean que esto a primera vista, el punto D puede ser un punto que no se entienda o que uno pase de largo. Pero es súper importante porque nos indica que en los puntos donde se espera que exista alta concentración de corriente, ¿verdad? Nosotros debemos utilizar conductores de una amplia talla. Fíjense qué pasa. ¿Qué pasa en un transformador? Es un lugar donde puede ocurrir un cortocircuito internamente. Es un lugar donde se espera alta corriente de falla. Y si yo espero alta corriente de falla, que voy a pasar por el conductor que me lleva el transformador a la malla de tierra, una alta corriente también. Y puede ser que esa alta corriente, si yo coloco, se tiene la práctica normal de utilizar conductores número 2 para llevar a tierra los equipos, que es una práctica común, cualquier equipo ponerlo a tierra, pero en estos puntos donde se espera amplia capacidad corriente, se debe utilizar como mínimo la capacidad del conductor de malla puesta a tierra principal. Eso es en transformadores, bancos de capacitores o generadores. Listo, porque por ese punto, a través de esa conexión a tierra, de ese equipo, es que va a pasar toda la corriente de falla. Entonces, si está pasando toda la corriente de falla, probablemente funda un conductor número 2. Claro, eso que le estoy diciendo tiene su fórmula y ya lo vamos a ver más adelante, que está la fórmula, dependiendo de la corriente que pase, se dimensiona el conductor. Eso no es a criterio, digamos, empírico, eso tiene su fórmula de cálculo. Y ahorita les muestro cuál es, les recuerdo. ¿Recuerdan el punto de, de los criterios básicos, los aspectos básicos de diseño? Con esa fórmula que se calcula, la fórmula del cálculo del área del conductor, que depende básicamente de la corriente cortocircuito que circula por él. Y lo otro es que la relación de los lados de las mallas de esta red usualmente es 1 a 1 o de 1 a 3. O sea, estamos hablando que puede ser 3 por 3, si estamos diseñando una malla 3 por 3, o 9, digamos 9 por 3. Recuerden acá no lo menciona, pero la dimensión mínima de una cuadrícula, y esto está más adelante definido, es 2,5 por 2,5 metros. Y la máxima es 22,5 por 22,5. Esos son los valores para los cuales experimentalmente se probó esta norma.
y esa norma está englobada, esta norma IEEE 80, dentro de esa cuadrícula de malla. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, yo no puedo tener una malla de 3x1, ¿verdad? Porque la norma fue probada, las ecuaciones están dadas para mallas a partir de 2.5 por 2.5 y la máxima 22.5 por 22.5. Lo que esté fuera de esas cuadrículas no lo cubre esta norma. Y eso no lo estoy inventando yo, más adelante van a ver que lo dice. Para que la norma es larga. Ok, el diseño en condiciones dificultosas, esto se presenta mucho, ¿cierto? ¿Qué son condiciones dificultosas? Fíjense, aquí la norma se lo explica. En áreas donde la resistividad del suelo es, ¿verdad? Es alta o el espacio de la subestación es pequeño, o sea, el espacio disponible para dimensionar la malla es pequeño y las resistividades del suelo son muy altas, nos indica la norma que puede ser, o sea, que puede ser que no sea posible obtener un bajo valor de resistencia de puesta a tierra. En tal situación o tales situaciones son típicas para instalaciones tipo GIS, que son subestaciones aisladas en gas. Recuerden que las subestaciones aisladas en gas, su principal ventaja es que reducen las distancias entre, entre fases y esto permite dimensionar subestaciones más pequeñas. En países desarrollado donde vamos a instalar subestaciones en el centro de una ciudad, tenemos que instalar subestaciones tipo Y porque el área disponible es pequeña. Entonces, como el área es pequeña, también el área que tenemos para la malla de puesta a tierra es pequeña. Y si eso se combina con altas resistividades del suelo en esa zona, es una combinación prácticamente que no nos permite obtener una resistencia de puesta a tierra baja. Entonces, acá la misma norma nos indica las diferentes soluciones que podemos tener. Una es conectar una tierra remota, ¿verdad? De instalaciones que estén adyacentes, de manera de combinar esas instalaciones de esas puestas a tierra y lograr un valor bajo de puesta a tierra. Esa es una, si tengo instalaciones con, con puesta a tierra cercana. Simplemente conecto las dos mallas. La otra es usar barras de tierras profundas, ¿verdad? Esto es haciendo pozos, eso es para lograr llegar a capas del suelo donde las resistividades sean menores, o inclusive buscar puntos donde yo tenga el nivel freático, ya donde consiga agua, que por lo general son más bajas. Por supuesto, cuando las resistividades son muy altas, los puntos de agua están bien profundos y este método es muy costoso porque tengo que hacer perforaciones, tengo que hacer, digamos, llevar un equipo, un taladro, ¿verdad? Para perforar, porque es imposible enterrar una varilla a eso. Estamos hablando acá de profundidades de 80 a 100 metros hacia abajo y imposible introducir una varilla a esas profundidades. Tengo que hacer una excavación con un equipo especial, con un taladro. Ok, la otra opción es tratamiento del suelo, un tratamiento químico, ¿verdad? Del suelo. La otra es usar una malla sobre la malla de puesta a tierra, o sea, es decir, una malla de puesta a tierra principal y una malla auxiliar sobre esa, que típicamente se hace con conductor número 6 y con cuadrículas de 0.6 por 0.6 metros. Esa es otra opción. Esta opción que está acá no se puede simular en ninguno de los software que conocemos. Entonces es una solución más que todo
más que todo constructiva y después ver cuánto da. ¿Me entiendes? No hay forma de simular en los software que tenemos comercialmente cuál es el efecto que va a tener esa malla de puesta a tierra. Adicional, ¿no? Es un arreglo que va sobre la otra. Aquí tenemos otra opción que es la E, que donde sea factible, ¿verdad? Eh, donde sea factible bajar la resistencia del sistema de puesta a tierra conectando la malla de puesta a tierra a objetos que están enterrados como electrodos auxiliares, nosotros podemos lograr esto. Es decir, nosotros podemos bajar la resistencia también conectando esta malla principal de puesta a tierra a electrodos auxiliares que forman parte de las fundaciones de la instalación, pero se deben de tener cuidado porque existen consecuencias para estas aplicaciones y deben ser evaluadas cuidadosamente. O sea, una de las consecuencias, ¿cuál es? Que las corrientes de falla que se generen puedan dañar el elemento estructural. Porque recuerden que esa disipación, recuerden que el concreto que hace acumula humedad, ¿cierto? Entonces, alrededor de la varilla metálica del acero de refuerzo de ese concreto, va a haber una cierta humedad que se va a disipar muy rápidamente, producto de la alta energía que va a circular al momento de una falla. Y esto puede producir eh, digamos, una explosión o sí, una explosión en ese lugar que me puede abrir la fundación, puede partir al concreto. Entonces hay una fórmula dentro de la misma norma que me indica, dependiendo de la corriente de falla, si puedo o no utilizar esas fundaciones como electrodos auxiliares. Y lo otro es donde sea práctico, ¿verdad? Eh, ubicar un lugar cerca del sitio donde puede instalar una malla satélite, un lugar que sea adecuado, que tenga baja resistencia, perdón, baja resistividad, y yo pueda diseñar en ese lugar una malla satélite para conectarla a la malla principal de la subestación y bajar la resistencia total. Ese es uno de los métodos más costosos porque por lo general no es práctico, porque esa malla tendrías que limitarla con cerca y ese espacio quedaría inutilizado. Entonces, si precisamente es por cuestiones de espacio que yo estoy limitando mi diseño, esta opción F es como una de las que menos aplica. Esto aplica más que todo en línea de transmisión, donde yo tengo una alta resistividad, ¿verdad? En una cumbre y yo tengo que bajar esa resistencia total de la malla y resulta que toda esa cumbre es piedra. Entonces yo tengo que bajar por una ladera de la montaña, ubicar un suelo de menor resistencia, de menor resistividad, hacer una malla allí y conectarla con el contrapeso corrido de la torre para bajar la resistencia total. Eso aplica más que todo en esos casos.